Aquí las noches se sienten más largas, pero no estás solo. Relájate, ponte los audífonos y deja que nuestras historias te acompañen hasta que el sueño te encuentre. Suscríbete, comenta y deja que el miedo te arrulle. Cuando vi a la Virgen llorar sangre frente a mis ojos, entendí que no todos los milagros son buenos y que algunos te siguen incluso después de huir. Mi nombre es Daniel. Tengo 32 años y lo que voy a contarte ocurrió hace 10 años, durante el verano del 2014. Aunque la verdad es que desde entonces siento que una parte de mí se quedó atrapada en esa casa. La casa de mi abuela está en un pueblo pequeño de Hidalgo, un lugar que quizá no aparece en los mapas. Se llama San Miguel del Lino y es el tipo de comunidad donde todavía se escucha el repique de las campanas por las tardes, donde la gente deja la puerta sin seguro y donde el viento huele a tierra mojada cuando cae la lluvia. Yo no iba mucho. Mi abuela murió en 2011 y desde entonces la casa había quedado vacía. Pero ese verano, mis papás me pidieron que la visitara porque querían venderla. Estaba abandonada, deteriorándose y de paso, querían que recogiera algunas cosas que le pertenecían a ella. Ropa, documentos, tal vez algún recuerdo. No me emocionaba la idea. No por la casa, sino por lo que yo recordaba que había dentro. Había un cuarto en esa casa al que yo le tenía pánico desde niño. Mi abuela le decía, el cuarto de la Virgen. Y aunque mucha gente lo veía como un espacio dedicado a la fe, para mí siempre fue el lugar que me hacía sentir observado, incluso cuando era muy pequeño. Lo que no sabía es que, esa vez, el cuarto iba a demostrar que mi temor tenía razones que nunca imaginé. Llegué al pueblo el 6 de julio de 2014, alrededor de las 5 de la tarde. Había estado lloviendo casi todo el día y las nubes todavía estaban bajas. El aire era fresco y había un olor a tierra mojada mezclado con pasto recién cortado. Un clima que siempre me había parecido reconfortante. Pero esa vez... No, esa vez, desde que bajé del autobús, sentí algo pesado en el pecho. Una sensación como cuando vas a entrar a un lugar donde sabes que no deberías estar. Caminé hasta la casa, que estaba a unas 3 cuadras de la pequeña plaza central. Tenía las paredes desgastadas, la pintura verde deslavada y un portón que crujió apenas lo empujé. Sonó como un quejido largo, antiguo, como si la casa estuviera durmiendo y yo la hubiera despertado. Dentro olía a humedad, vieja, a encierro, a algo olvidado. Encendí la luz de la sala, pero el foco parpadeó varias veces antes de estabilizarse. La sala seguía amontonada con los muebles de mi abuela. El sillón de flores, la mesa con mantel de plástico, el radio viejito que siempre tenía encendido. Pero yo no estaba ahí por eso. Estaba ahí por el cuarto. El cuarto que daba al fondo del pasillo. La puerta era de madera oscura,
y desde niño me había impresionado que siempre estuviera cerrada con seguro, aunque nadie dormía ahí. Busqué entre las llaves y abrí la puerta. El olor fue lo primero. No era simplemente humedad, era un olor metálico, denso, como cuando te sangra la nariz y hueles el pañuelo. El cuarto estaba exactamente como lo recordaba, pequeño, apenas de 3 metros por 3, con una repisa al fondo donde mi abuela tenía imágenes religiosas, santos, veladoras, rosarios, un crucifijo y en medio, elevándose sobre un pequeño pedestal de madera, estaba la Virgen de los Dolores. Era una figura de alrededor de medio metro, tallada en madera, con la cara triste, las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos mirando ligeramente hacia arriba, como buscando el cielo o llorando por él. Pero lo que siempre me había perturbado eran sus ojos. Mi abuela decía que eran de cristal. A mí siempre me habían parecido demasiado reales. Me acerqué con cuidado, casi con pena. Le quité el polvo a la repisa. Revisé todo. Quería salir de ese cuarto lo más rápido posible. Pero algo pasó. Yo estaba a punto de apagar la luz cuando escuché un ruido, un goteo muy suave. Miré al piso. Había 3 pequeñas gotas rojas sobre las tablas de madera. Muy pequeñas, pero frescas. Me agaché, las toqué. Era sangre. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los tobillos. Miré hacia arriba, hacia la Virgen. Sus ojos tenían un brillo distinto, como si estuvieran húmedos. Di un paso hacia atrás, temblando. No dije nada, no grité, no hice ruido. Solo cerré la puerta y respiré como si me hubiera echado a correr. Me dije a mí mismo que tal vez era pintura vieja, una gotera, óxido, cualquier cosa, pero en mi mente yo ya sabía que no. Decidí dormir en la sala, en el sillón de mi abuela. No quería estar cerca del cuarto. Además, el cuarto principal estaba lleno de cajas. Esa noche llovió más fuerte. Afuera se escuchaba el aguacero golpeando el techo de lámina del patio, y adentro había un silencio que se rompía de vez en cuando por crujidos de madera, sonidos normales de una casa vieja. Al menos eso trataba yo de pensar. Pero cerca de las 2 de la mañana, cuando estaba a punto de dormirme, escuché algo. Un golpecito, sutil, constante. Me incorporé. Lentamente, el sonido venía del pasillo, del fondo del pasillo, del cuarto de la Virgen. Fui un tonto, porque me levanté. Tenía miedo, pero también curiosidad. El pasillo estaba completamente oscuro, pero el reflejo lejano de la luz de la calle daba suficiente claridad para ver la puerta del cuarto. Estaba abierta. Yo la había dejado cerrada, bien cerrada. Tragué saliva. Mis piernas temblaban. Me acerqué unos pasos, justo lo suficiente para ver el interior. La figura de la Virgen estaba inclinada hacia adelante, como si alguien la hubiera empujado o como si se hubiera movido por su cuenta. Y en el piso había más gotas, gotas rojas, frescas,
muchas más que en la tarde. Se me nubló el pensamiento. No recuerdo si grité, solo recuerdo que retrocedí, tropecé y caí sentado en el piso del pasillo. Respiré entre sollozos, sin atreverme a volver a mirar, y en medio del silencio escuché otra cosa, una voz muy suave, como si viniera de debajo de la puerta, una voz de mujer susurrando. No entendí lo que decía, pero era una voz llorando. Me metí al cuarto principal y cerré la puerta con seguro, tapándome los oídos como un niño. No dormí nada. A la mañana siguiente, fui con la vecina de mi abuela, doña Teresa, para preguntarle si sabía algo sobre esa imagen. Ella frunció el ceño. «Ay, mijo, tu abuela nunca te contó nada, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Doña Teresa se sentó, suspiró, como quien tiene que decidir si cuenta algo que prefiere no recordar. «Esa imagen no la compró», dijo. «La trajeron aquí después de la tragedia». Sentí un escalofrío. Me contó que en 1986, en el pueblo ocurrió un accidente terrible. Un autobús lleno de peregrinos se había volcado en una carretera de curvas cerca del cerro. Habían muerto muchos, entre ellos una mujer joven que llevaba consigo esa figura de la Virgen. La imagen, según decían, quedó intacta, ni una sola grieta. Pero dicen que esa mujer murió mirándola, dijo Teresa, como si algo la hubiera impresionado justo antes del impacto. Me quedé helado y desde entonces, añadió, «donde quiera que ponen esa imagen, pasan cosas». Teresa guardó silencio por unos segundos, como si dudara en continuar. «Tu abuela nunca la quiso tirar, porque decía que era sagrada, pero yo creo que le tenía miedo». Regresé a la casa antes del atardecer. No quería que se me hiciera de noche afuera. Hice algo de limpieza. Recogí ropa vieja. Abrí ventanas. Pero evitaba el cuarto de la Virgen a toda costa. Aún así, cada tanto escuchaba algo. Un golpecito, un suspiro, un crujido que venía solo de ese cuarto, aunque ninguna ventana estuviera abierta. Al caer la noche, la temperatura bajó mucho. No sé si era el clima o algo más, pero la casa se sentía helada, como si algo respirara dentro de las paredes. Esa noche tampoco pude dormir. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, la misma hora de la noche anterior, cuando escuché algo nuevo. No era un golpe, no era un susurro, era una voz clara, justo detrás de mi oído. Una voz de mujer que dijo, «Ayúdame». Grité, di un salto del sillón, busqué la lámpara como un loco. La casa estaba en silencio, pero no estaba solo. Sentí algo detrás de mí, una presencia, un peso frío, un olor a sangre. Me giré, no vi a nadie, pero en el pasillo, muy al fondo, pude ver el cuarto. La puerta estaba abierta y dentro había alguien, una figura de mujer, agachada frente al pedestal de la Virgen. Su cabello negro le cubría el rostro. Sus manos estaban en el piso, como si buscara algo.
Me quedé paralizado. No podía mover un solo músculo. Y entonces, la mujer levantó la cabeza, pero no tenía ojos. Donde debían estar, había 2 líneas de sangre, como lágrimas que caían sin parar. Se incorporó lentamente, como si sus huesos crujieran por dentro, y dijo algo que jamás olvidaré. Si tú no me ayudas, ella tampoco te ayudará a ti. Apagué la luz sin querer. Me cubrí la cara con las manos. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá minutos, tal vez horas. Cuando volví a abrir los ojos, ya era de día, pero algo en el ambiente había cambiado. El tercer día decidí irme. No podía quedarme más tiempo. Empaqué mis cosas, cerré ventanas y puertas. Dejé la llave sobre la mesa, listo para subir al autobús del mediodía. Pero antes de irme, no sé por qué, caminé hasta el cuarto. La puerta estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. La abrí solo un poco, lo suficiente para ver el interior. La Virgen estaba de pie en su pedestal, limpia, inalterada, sin sangre. Pero en el piso, donde antes había gotas, había huellas, huellas pequeñas, descalzas, llenas de tierra húmeda, como si alguien hubiera entrado y salido muchas veces durante la noche. Y ahí, justo frente a la Virgen, había algo más, un pañuelo blanco, con un pequeño bordado en la esquina. MC. Las iniciales de mi abuela. Esa noche, antes de morir, ella había estado ahí. Sentí un nudo en la garganta y entonces escuché su voz, la voz de mi abuela, muy suave, muy cerca. No la dejes sola. Salí corriendo de la casa. No regresé nunca más. La vendieron al año siguiente. Pero he sabido por los vecinos que los nuevos dueños nunca duraron más de un mes. Dicen que una mujer llorando camina por el pasillo por las noches. Dicen que la Virgen vuelve a llorar sangre cada vez que hay una muerte en el pueblo. Dicen que la puerta del cuarto siempre amanece abierta, aunque la cierren con llave. No sé si todo eso sea verdad, pero yo sí sé lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Y desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento una gota fría caerme en la mejilla. Y cuando me la limpio, siempre es roja. Dicen que hay casas donde los muertos no descansan y que incluso los santos pueden llorar. Lo que vi en el Callejón del Consuelo me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la muerte y lo sobrenatural. Esta es mi historia. Mi nombre no importa, pero si por alguna razón decides compartir esto en tu canal, solo te pido que no menciones mi apellido. No quiero que nadie de mi familia vuelva a preguntar por ese lugar, ni que alguien intente entrar ahí por curiosidad. Todo comenzó hace 2 años, en 2023, cuando me mudé temporalmente a la ciudad de Zacatecas por trabajo. Conseguí un contrato de 6 meses, restaurando inmuebles antiguos. Soy arquitecto especializado en conservación
Así que para mí era un proyecto ideal. Un barrio antiguo, calles estrechas, casas coloniales y una sensación de historia en cada esquina. Lo que no sabía es que también había lugares donde la historia se quedaba pegada. Había una casa en particular que nadie quería asignarme. La residencia antigua del Callejón del Consuelo, casi al final, donde la luz del sol apenas entraba. Era una construcción de 1860, 2 pisos, un pequeño patio interior y una capilla privada en la planta baja. Cuando pregunté por qué nadie había trabajado ahí antes, el encargado solo me dijo: la gente del barrio no quiere que la toquemos. Dicen que ahí dentro pasan cosas, pero tú estás aquí para restaurarla, no para creer en cuentos. No insistí. Pensé que sería como cualquier otra historia rural o urbana. Exageraciones, supersticiones. Pero la primera vez que entré, sentí algo que nunca había sentido en una obra. Un silencio húmedo, espeso, como si la casa estuviera esperando. En el recibidor había un olor fuerte, metálico, parecido al de una iglesia vieja que ha sido cerrada demasiado tiempo. El polvo formaba una capa gruesa sobre los muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Y, al fondo del pasillo, justo donde la luz no llegaba, vi una puerta entreabierta que daba a la capilla privada. Fue ahí donde descubrí la imagen. Era una escultura de madera de unos 60 centímetros, con el manto blanco ya amarillento por el tiempo. Tenía un rosario antiguo colgado entre las manos. El rostro estaba tallado con una perfección que nunca había visto. Tristeza contenida, los labios apenas abiertos, los ojos mirando hacia arriba. Estaba cubierta de polvo, pero aún así se veía viva. La base decía: Virgen del Consuelo, 1881. En memoria de Isabel de la Fuente. Había escuchado ese apellido antes, pero no recordaba dónde. Estuve limpiando la zona varias horas, tomando medidas, fotografiando daños. Y cuando me acerqué a la imagen para hacerle una inspección más detallada, noté algo raro. Tenía las mejillas húmedas. Al principio pensé que era agua filtrada del techo, pero la humedad era espesa, viscosa, de un color más oscuro. Pasé un dedo con cuidado. El líquido era tibio y rojo. Me quedé congelado. Debe ser pintura vieja, me dije a mí mismo. Intentando convencerme, la revisé de nuevo, milímetro por milímetro. No había grietas recientes, no había tuberías, no había humedad en las paredes. No tenía explicación. Decidí dejarlo para el día siguiente. Pero cuando estaba por salir de la casa, escuché un sonido que me hizo detenerme por completo. Un suspiro largo, húmedo, como de alguien intentando llorar, sin hacer ruido. Venía de la capilla. Me quedé paralizado. Esperé. No se volvió a escuchar. Salí casi corriendo. Esa noche, pregunté discretamente a algunos vecinos del callejón sobre la casa. La mayoría evitó hablar. Otros solo murmuraron entre dientes que la casa era
Un lugar triste, un lugar marcado. Una señora mayor me tomó del brazo antes de que me fuera y me dijo en voz baja: esa casa no se restaura, joven. Se deja en paz. ¿Por qué? Porque ahí lloran los muertos. ¿Los muertos? La Virgen los escucha y llora sangre por ellos. Me quedé helado. ¿Y quién es Isabel de la Fuente?, pregunté. La señora me soltó como si la hubiera quemado. No pregunte por ella. Fue la primera tragedia, pero no la última. Antes de marcharse, me dijo algo que me persigue hasta hoy. Si la Virgen llora mientras usted está dentro, no se quede, no mire atrás, no la toque. Volví a la casa al día siguiente, esta vez con más luz, más herramientas y más nervios. Revisé la capilla primero. La escultura seguía igual. Seca, respiré aliviado. Me dediqué a hacer croquis en la planta alta. El silencio era absoluto, salvo por el eco lejano de una campana de iglesia que sonaba cada hora. A las 11 de la mañana, mientras medía una viga, escuché claramente. ¿Por qué? Una voz femenina, suave, muy suave, casi como un lamento, se me heló el cuerpo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, bajando las escaleras. La casa respondió con un crujido profundo, como si respirara. Cuando llegué a la capilla, la puerta estaba abierta por completo. Estoy seguro de que yo la había dejado entornada. Y la Virgen, tenía 2 hilos perfectos de sangre bajando por las mejillas, pero esta vez no estaban secos, estaban cayendo, gota tras gota. Caían sobre la base de madera, manchándola como si alguien estuviera llorando de verdad. Retrocedí instintivamente. Sentí una presión en el pecho, algo invisible, pesado, como si la casa se me estuviera echando encima. Quise irme, pero escuché algo que me detuvo. Un golpe seco en la planta alta, como si alguien hubiera tirado un mueble. Y luego, pasos rápidos, desesperados, corriendo por el pasillo del segundo piso. No estaba solo. Esa noche no dormí. Busqué información sobre la familia de la Fuente. Después de horas revisando archivos antiguos y registros parroquiales digitalizados, encontré algo inquietante. La casa perteneció a la familia más adinerada del callejón. En 1881, Isabel, la hija mayor, murió en circunstancias extrañas. La encontraron sin vida en la capilla. Los registros no decían cómo murió, pero sí mencionaban que la imagen fue mandada a tallar después de su muerte. Su madre juraba que Isabel se le había aparecido, pidiendo consuelo, pero con los años las tragedias siguieron. Incendios, accidentes, desapariciones. Cada vez que algo malo ocurría, los vecinos reportaban que la Virgen lloraba sangre. Y siempre, antes de una tragedia, dentro de la misma casa. Regresé una vez más, obligado por el contrato. Esta vez fui por la tarde y planeé salir antes de que oscureciera. Pero la casa
tenía otros planes. Alrededor de las 6:30 de la tarde, mientras revisaba las bases de las ventanas, una ráfaga de viento cerró la puerta principal de golpe. Intenté abrirla. Nada. Estaba atrancada. Desde afuera, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Busqué una ventana baja para romper el vidrio. Tampoco se movía. Era como si la casa me estuviera encerrando. Fue entonces cuando escuché: «Ayúdame». Era una voz clara, llorosa, justo detrás de mí. Me giré. No había nadie, pero la capilla estaba iluminada. La vela, la única que había encontrado y encendido para revisar la madera, estaba encendida de nuevo, y yo la había apagado hacía más de una hora. Entré despacio, sintiéndome observado. La imagen estaba cubierta de sangre fresca, no en las mejillas, en las manos, como si hubiera tocado algo o a alguien. Y detrás de la escultura, donde antes había una pared lisa, ahora podía ver marcas profundas, de uñas, como si alguien hubiera intentado salir de ahí. Retrocedí, tropecé, caí al piso, y justo entonces la sangre que caía de la imagen comenzó a caer más rápido, como si llorara con desesperación. Fue la primera vez que lo vi con mis propios ojos. La Virgen movió la cabeza, muy poco, pero suficiente. Bajó el rostro, como si mirara hacia mí. Yo no grité. No pude. El aire se quedó atrapado en mis pulmones. La voz regresó. «Ayúdame, ayúdame a salir». Era la voz de una mujer joven, desde dentro de la pared. Y entonces la luz se fue. No sé cuánto tiempo estuve paralizado en la oscuridad. Solo sé que escuché los pasos de una mujer descalza caminar alrededor de mí, despacio, como arrastrando los pies, como si le doliera moverse. El olor a humedad se mezcló con otro, el de sangre fresca. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi algo a 1 metro de distancia, un bulto blanco, una figura, una mujer de vestido antiguo, completamente empapada. No se movía, no respiraba, parecía suspendida, como si colgara de algún punto invisible del techo. El cabello caía sobre su rostro, goteando un líquido oscuro. La vela se encendió sola, y lo que vi me perseguirá hasta el día que muera. La mujer levantó lentamente la cabeza. Tenía la cara destrozada, los ojos hundidos, la boca abierta en un grito silencioso. Y detrás de ella, la Virgen, no la escultura, la Virgen, del mismo tamaño, del mismo rostro, pero viva, con lágrimas negras cayendo sobre sus mejillas. Ambas me miraban, ambas lloraban, ambas parecían pedir algo. Y entonces escuché un susurro que no olvidaré jamás. «Tú eres el siguiente». Corrí. No sé cómo, no sé si grité. Solo recuerdo que logré empujar la puerta principal con fuerza suficiente para abrirla unos centímetros, lo suficiente para escapar de ahí. Caí en la calle. El aire frío de la noche me golpeó como una cubetada de agua helada. Cuando miré atrás,
La casa estaba completamente oscura, silenciosa, inmóvil, esperando. Los vecinos que me vieron salir no dijeron nada, solo murmuraban. Ya la vio, ya escuchó su llanto. Al día siguiente renuncié. Dejé el proyecto, dejé Zacatecas y me prometí no volver nunca al callejón. Pero la historia no termina ahí. Hace 2 semanas recibí un correo de un antiguo compañero del proyecto. La Casa del Consuelo se derribará por fin. Pero antes de eso, encontramos algo detrás de la capilla. Una habitación pequeña, totalmente sellada. Había marcas de uñas por dentro y un vestido antiguo con rastros de sangre. El correo terminaba así. Lo más raro es la escultura. Tú la dejaste en la capilla, ¿verdad? Pues no estaba ahí. La encontramos en el 2.º piso, frente a la ventana, como si hubiera estado mirando la calle. Cerré el mensaje sin contestar. Desde entonces, a veces, por las noches, he escuchado tocar en mi ventana 3 golpes suaves, lentos, rítmicos. Y cuando me atrevo a mirar, nunca hay nadie, pero siempre veo lo mismo en el vidrio. 2 pequeñas manchas rojas, como lágrimas. Algunas imágenes religiosas no solo representan la fe, representan el sufrimiento atrapado. Descubrí que el Cristo que mi abuelo guardaba no era una escultura, era un aviso. Y cuando lloró, su dolor me encontró a mí. Mi abuelo Joaquín murió a finales de 2018 y la casa quedó en manos de mi tía Irene. Era una construcción vieja, de adobe, techo de teja y un patio lleno de árboles secos. Por dentro olía a humedad, a madera muerta, a encierro. Lo raro era que, desde su muerte, nadie quería entrar ahí. Mi tía decía que la casa ya no estaba en paz, pero necesitaban limpiarla y mover algunas cosas. Mi papá me pidió que lo acompañara un fin de semana. Acepté sin pensarlo demasiado. Al final era una casa vieja. ¿Qué podría pasar? Recuerdo que llegamos un sábado por la tarde. El clima estaba seco, el viento soplaba fuerte y hacía rechinar las ventanas. La casa parecía estar respirando por sí misma. Solo tomamos lo importante. Y nos vamos, me dijo mi papá mientras abríamos la puerta. El olor fue lo primero que me golpeó. Un olor metálico, como de sangre seca, mezclada con incienso. ¿Siempre olió así la casa?, pregunté. No, esto es nuevo. Mi abuelo tenía un cuarto pequeño, al fondo del pasillo, donde rezaba todos los días. Era casi como una capilla improvisada. Ahí guardaba un Cristo antiguo, tallado en madera, que según él había sido traído desde España hace más de 100 años. Nunca me dejaron tocarlo. Cuando era niño, ese cuarto estaba cerrado con llave. Mi papá la encontró en un frasco de vidrio, y cuando abrió la puerta, escuchamos cómo algo dentro del cuarto caía. Un golpe seco contra el suelo. Tal vez un cuadro, dijo mi papá intentando sonar tranquilo. Pero cuando entramos, todos los cuadros estaban en su lugar.
Lo único caído era el Cristo. Estaba en el suelo, boca arriba, y tenía algo en el rostro, 2 líneas oscuras bajando desde los ojos. Pensé que era polvo, pero me acerqué y noté que tenía un brillo espeso. Era sangre seca. No puede ser, susurré. Mi papá no lo quiso tocar. Debe ser pintura vieja o humedad, dijo, pero su voz temblaba. Regresamos a la sala para revisar otras cosas, pero a mí algo me estaba llamando del cuarto. Era una sensación extraña, como cuando sabes que alguien te mira desde otra habitación. Y yo podía jurar que el Cristo estaba observándome. Esa noche nos quedamos en casa de mi tía porque se hizo tarde. Durante la cena, mi papá mencionó lo que vimos. La tía dejó caer el vaso que tenía en la mano. ¿Estaba tirado?, preguntó ella. Sí, contestó mi papá. Y parecía sangre, dije yo. La tía Irene se persignó de inmediato. No es la primera vez. Ahí nos contó que un mes antes de que el abuelo muriera, ella lo encontró sentado frente a esa imagen, llorando, diciendo que él ya estaba avisando. ¿Avisando qué?, pregunté. Que algo malo venía. Contestó ella. Mi papá rodó los ojos. Tú sabes que mi papá era muy religioso. Sí, pero no estaba loco, Arturo. No estaba inventando. Esa imagen cambia cuando alguien de la familia está en peligro. Yo no creía en nada de eso, pero esa noche algo me impidió dormir. A eso de las 3 a.m. escuché golpes suaves en la ventana del cuarto donde me quedaba. 3 golpes lentos, pausados. Me levanté. Abrí la cortina. No había nadie, pero vi algo en el vidrio. 2 gotas rojas resbalando hacia abajo. Pensé que era alguna broma de mis primos, pero ellos ni siquiera estaban en la casa esa noche. A la mañana siguiente regresamos a limpiar. Yo trataba de evitar el cuarto del Cristo, pero al final tuve que entrar para mover unas cajas. Cuando abrí la puerta, casi se me detuvo el corazón. El Cristo ya no estaba en el suelo, estaba de nuevo sobre la repisa, perfectamente acomodado. ¿Fuiste tú?, le grité a mi papá desde el pasillo. ¿Yo qué? Volviste a poner la imagen en su lugar. No he entrado a ese cuarto desde ayer. No le creí. Caminé hacia la repisa para revisarla, y ahí lo vi. Ahora tenía lágrimas nuevas, frescas, tibias. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me volteé de inmediato. No había nadie, pero la imagen estaba distinta. El rostro parecía más hundido, la boca entreabierta, las manos tensas, como si estuviera sufriendo. Llamé a mi papá. Cuando entró al cuarto, se quedó helado. Arturo, ¿qué es esto? Las paredes tenían marcas largas, como de uñas, rasgando el estuco, y en el aire un frío que no se sentía en ninguna otra parte de la casa. Decidimos terminar rápido y regresar a la ciudad. Pero antes de salir, mientras bajábamos cosas de la planta alta,
escuchamos un sonido que jamás voy a olvidar. Un quejido, un gemido doloroso, como una persona tratando de respirar entre llanto. ¿Lo escuchaste? Susurré. Fue el viento, dijo mi papá, pero lo dijo sin creerlo. El quejido volvió, más fuerte, prolongado. Venía del cuarto de la imagen. Mi papá y yo nos quedamos paralizados en las escaleras. El lamento seguía y me di cuenta de que no era un sonido de la casa, ni del viento, era una voz humana. Era un hombre llorando, llorando, como si le doliera algo profundamente. Un dolor que atravesaba la piel, los huesos, el alma. La voz repetía algo, apenas audible. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron? Mi papá retrocedió, temblando. Vámonos. Ahora. Corrimos hacia la puerta principal, pero cuando él intentó abrirla, no giró. Estaba cerrada con llave. La llave estaba puesta en la chapa. Giraba, pero no abría, como si algo la detuviera desde dentro. El quejido se convirtió en un grito desgarrador, un grito que no podía venir de un objeto. Arturo, las ventanas, me gritó. Intentamos abrir las ventanas de la sala. Nada, ni una se movía. Eran como muros de cemento. La casa estaba viva y no quería que nos fuéramos. El grito del Cristo paró de golpe. Un silencio sepulcral nos envolvió. Mi papá respiraba agitado. Yo tenía la boca seca. No sabíamos qué hacer. Y fue entonces cuando lo vimos. Una sombra al fondo del pasillo. La silueta de un hombre encorvado, como colgando. La tela de lo que parecía una túnica flotaba a unos centímetros del piso. El aire se volvió más frío, mucho más. Mi papá apretó mi brazo. No lo mires. ¿Qué es? No lo mires, Arturo. Pero no pude evitarlo. La sombra empezó a avanzar hacia nosotros, pero sin mover los pies, deslizándose, como si no perteneciera a este mundo. La luz parpadeó y entonces vimos su rostro. Era el mismo rostro del Cristo, solo que vivo, sufriente, llorando sangre. Ayuda, susurró. Yo sentí que me desmayaba. No quiere que toquemos la casa, dijo mi papá. ¿Qué? Mi papá me lo había dicho. Y ahí me lo confesó. El abuelo había advertido que esa casa guardaba un dolor antiguo, que quien la tocara, quien moviera algo que no debía, pagaba el precio. Y nosotros habíamos tocado todo. La sombra extendió una mano hacia mí. Uno de los dedos estaba quebrado, torcido, y cuando habló, su voz no era humana. Devuélvanme lo que me quitaron. Mi papá comenzó a llorar. Yo no lo había visto llorar en 20 años. ¿Qué quiere?, pregunté temblando. Mi padre. Sabía, dijo la sombra con dificultad. Él ocultó algo, y entonces lo supe. En el cuarto del Cristo había una tabla floja en la pared. La había visto, pero no la había movido. Corrí hacia allá sin pensar.
No sé de dónde saqué el valor. Arranqué la tabla con un martillo. Detrás había un hueco, y dentro del hueco un hueso, un dedo humano, seco, antiguo. Mi estómago se revolvió. Lo tomé con un trapo. La sombra en el pasillo hizo un sonido, como un gemido de alivio. Mi papá gritó: «Ponlo a los pies del Cristo». Corrí, puse el hueso en la repisa, justo frente a la imagen. La casa tembló, literalmente, como si respirara profundo. La luz volvió, la sombra desapareció y la puerta se abrió sola. Esa misma tarde dimos aviso al sacerdote del pueblo, al padre Ignacio, un hombre anciano que conocía a mi abuelo desde joven. Cuando le contamos todo, se quedó pálido. Su abuelo nunca debió quedarse con ese Cristo. Nos contó la historia completa. A finales del siglo XIX, un sacerdote de Cosío había muerto de forma trágica. Lo acusaron injustamente de ocultar objetos de valor en la iglesia y lo golpearon, torturaron y mataron en secreto para cubrir la culpa. Los responsables lo canonizaron en una escultura tallada por artesanos del pueblo. Pero la escultura retuvo su sufrimiento, como si su espíritu se hubiera quedado atrapado dentro. El Cristo lloraba sangre. Cada vez que alguien en el pueblo moría injustamente, cada vez que alguien sufría dolor, cada vez que alguien en la familia que lo resguardaba cometía un acto de traición o abandono, mi abuelo nunca lo devolvió. Se lo quedó en secreto y el Cristo lo resentía. Llevamos el Cristo a la iglesia, donde permanece hasta el día de hoy, encerrado en una urna de vidrio. Nunca más lo volvimos a ver vivo, pero todavía tiene manchas secas de sangre en el rostro. La casa del abuelo está clausurada. Nadie entra, nadie se acerca. Pero aquí está lo peor. Hace 2 meses, cuando murió un primo mío en un accidente, decidí ir a la iglesia a dejar unas flores. Pasé frente a la urna y vi que el Cristo tenía lágrimas nuevas, frescas, brillantes. No le di importancia. Pensé que era coincidencia. Pero cuando regresé a casa esa noche, encontré en la ventana de mi cuarto 2 gotas de sangre, iguales a las que vi aquella vez en Cosío. Mi papá dice que estamos marcados, que el Cristo reconoce a quienes lo despertaron. Yo solo sé algo. Desde hace unas semanas, cuando estoy solo en casa, escucho esos mismos quejidos, los mismos lamentos, y cada noche más claros, más cerca, como si estuviera buscándome, como si aún quisiera algo de mí. Desde niño, escuchaba pasos en los techos, susurros que me paralizaban. Pensé que era un sueño, hasta que me mudé y entendí que alguien o algo seguía escuchando desde arriba. Esta es mi historia de terror real. Desde niño, Mateo siempre había tenido un sueño recurrente. Despertaba a mitad de la madrugada, incapaz de moverse, mientras una figura oscura caminaba por el techo de su casa. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si sus pies estuvieran desnudos y llenos de tierra.
Después venía el susurro, una voz áspera que parecía deslizarse entre las grietas del techo. Te estoy esperando. Pero como siempre, los adultos le decían lo mismo. Son pesadillas. Los niños imaginan cosas. Sin embargo, los sueños nunca desaparecieron, crecieron con él. Cuando Mateo cumplió 28 años, se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La compró barata, demasiado barata para el tamaño y la zona. No preguntó por qué. Quería silencio, alejarse del ruido y de sus problemas. La primera noche, todo fue normal. La segunda también. Pero la tercera, todo cambió. A las 3:12 de la mañana, un golpe seco retumbó en el techo. Mateo abrió los ojos. Sintió cómo la sangre se le congelaba al escucharlo. Era el mismo ritmo de pasos que escuchaba de niño. El mismo susurro, la misma voz. Se incorporó lentamente, temblando. El techo crujía como si alguien estuviera arrastrándose justo encima de su cama. Luego oyó como alguien saltaba al techo del pasillo. Las huellas se movían unidas, como si caminara con las manos y los pies. Mateo tomó su celular, pero la batería estaba muerta. El silencio regresó hasta que la voz volvió. Te encontré días después. Desesperado por dormir, Mateo comenzó a revisar documentación de la casa. Encontró un nombre que le heló la sangre. Aurelio Méndez, último propietario. Buscando en archivos locales, descubrió que Aurelio era un hombre que se trepaba por los tejados de las casas de sus vecinos. Era un obsesivo que creía que Dios lo vigilaba desde arriba, así que él debía hacer lo mismo. Vigilar desde los techos, desde donde las almas se escuchan mejor. Una noche, Aurelio fue encontrado muerto sobre el techo de su propia casa. El cuerpo estaba doblado de manera imposible, como si hubiese intentado caminar como un animal. Pero lo peor no fue eso. El informe forense decía que antes de morir, Aurelio había repetido una y otra vez: cuando muera, seguiré escuchando desde arriba. Mateo sintió que le faltaba el aire. Era la misma voz, el mismo susurro que él escuchaba desde niño. Esa noche, Mateo decidió enfrentarlo. Se quedó despierto, esperando el sonido. A las 3:12 de la mañana, como siempre, llegaron los pasos, pero esta vez bajaron más rápido. Mateo vio cómo la pintura del techo se levantaba, como si unas uñas largas estuvieran rascando desde el otro lado. De pronto, una grieta empezó a abrirse sobre su cama y a través de ella, un ojo hundido, oscuro y humano, lo observó desde arriba. Después, la voz: siempre estuve contigo. Tú me trajiste aquí. El techo cedió. Una figura en posición completamente contorsionada cayó dentro de la habitación, caminando sobre manos y pies, mirando a Mateo sin parpadear. La última descripción del incidente, hecha por los vecinos que escucharon los gritos, decía que la criatura repetía una sola frase, mientras arrastraba el cuerpo de Mateo hacia el techo: ahora tú escucharás desde arriba. Nunca encontraron a Mateo, pero en las noches, los vecinos aseguran oír pasos sobre sus casas.
pasos lentos, arrastrados y una voz que susurra entre las tejas. Te estoy esperando.